Hola, me llamo Tomás. Soy un empresario que usa Logro y quiero compartirte mi experiencia. Logro es un software que me ayuda a operar mi negocio y a entender la situación financiera de mi empresa. Al igual que otras compañías, mi negocio compra, vende y maneja un flujo de dinero que tiene consecuencias contables. Como gerente, la contabilidad no es mi punto fuerte, por ello siempre tengo a la mano la asesoría de mi contadora. Sin embargo, no es práctico molestar a mi contadora para obtener la información que requiero cuando tomo decisiones en el día a día. Por ejemplo, para saber si gano o pierdo dinero, si mi cartera se encuentra al día o si tengo liquidez para pagar la nómina. Por eso, decidí buscar un software fácil que yo pudiera usar directamente, sin intermediarios. Fue entonces cuando descubrí Logro, una herramienta en la nube con la que me siento cómodo consultando el estado de mi negocio cada vez que necesito. Distinto a otras soluciones en la nube, Logro es verdaderamente completo. Además de operar mi facturación, mis compras y mi inventario, Logro maneja también mi contabilidad, produciendo los reportes financieros y fiscales que exige la ley. Después de que mi contadora activara Logro para operar mi contabilidad, yo me despreocupé. Ahora, cada vez que realizo una venta o una compra, el software hace su magia y automáticamente contabiliza e imputa todas las transacciones, construyendo un balance, un estado de pérdidas y ganancias y otros reportes súper útiles en tiempo real. Mejor aún, desde que uso Logro, mi contadora está feliz, pues ya no tiene que hacer imputaciones manuales que demoran la información o generan errores. Además, no me tengo que estresar por la complejidad de los impuestos o de las retenciones, ya que Logro es tan poderoso que puede calcularlos automáticamente. Me sorprendo cómo antes de Logro me arriesgaba a tomar decisiones sin tener acceso directo a la información de mi negocio. Ahora me siento más seguro teniendo siempre a la mano informes de ventas, rentabilidad, compras, cartera, inventario, costos y muchos más. En resumen, Logro permite que me sienta en total control operativo y financiero de mi negocio, sin importar dónde me encuentre. Además, facilita las auditorías y el trabajo de mi contadora. Mejor dicho, con Logro, gana mi negocio, gana mi contador y gano yo. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio una vez más, finalizando ya esta semana, este mes. Y bueno, hoy nos acompaña el día de hoy Luz Janet Castaño, quien es dueña de nuestro producto de nómina. Nos trae un tema súper importante, que es esa importancia de poder automatizar todos los procesos de nómina y poder cumplirle pues como tal a los empleados, a la DIAN, a la UGPP y al Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, hoy Janet nos acompaña el día de hoy, así que todas las preguntas que tengamos las podemos hacer a través de nuestro chat y también la podemos dejar a todas las personitas que nos están viendo pues en vivo, en Facebook Live y YouTube Live. Y bueno, entonces ahora sí les voy a contar un poquito acerca del logro mientras todas las personitas se nos unen. Les cuento que el Logro es una solución 100% en la nube, donde les permite a todas las empresas que se puedan organizar y que puedan crecer muchísimo más, donde van a poder manejar todo el tema de la parte contable, facturar electrónicamente, todos los procesos críticos a veces que pueden tener las compañías. Y bueno, tenemos diferentes soluciones, en ellas tenemos nuestro producto de Logro Pymes, que es un ERP para pequeñas y medianas compañías. Tenemos al Logro Restobar, que es un POS muy enfocado para restaurantes, bares y discotecas. Logro Nómina, que les va a permitir liquidar, aprobar y pagar la nómina de sus empleados. Y Logro Enterprise, que es una solución muchísimo más robusta para las grandes compañías. Entonces, si queremos conocer un poquito más, pueden ingresar en nuestra página principal en www.logro.com. Allí, pues, ustedes van a encontrar toda la información respecto a nuestro sistema, a nuestras diferentes soluciones y nos podrán dejar los datos del producto que ustedes llegaron a requerir. También contamos con un soporte premium, con la oportunidad de que ustedes también puedan encontrar en nuestra solución todos los equipos POS, y diferentes alianzas que manejamos para todos nuestros clientes de créditos y libranzas. Y bueno, recuerden que con Logro ustedes van a poder digitalizar
todos los procesos que tengan internamente en su compañía, como nómina electrónica, facturación electrónica, van a poder cumplirle pues como tal a la DIAN con todo lo requerido por ley, y todo el tema de inventarios, ventas, facturación post y bueno, un poderoso módulo contable que también van a tener, donde ustedes van a poder exportar decenas de reportes gerenciales para que puedan compartir pues como tal si somos contadores a los clientes o si digamos el cliente quisiera hacerlo para conocer la trazabilidad del comportamiento de su negocio, pues también puede hacerlo. Los invitamos entonces que si están interesados también en conocer de nuestra solución, nos dejen pues como tal sus datos acá en el chat o que nos dejen sus datos directamente en nuestra página de Logro. Bueno, entonces ya no siendo más, los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y en Instagram como @tulogro. Allí siempre estamos compartiendo contenido de valor, las invitaciones a estos diferentes espacios que hacemos para todos ustedes y también diferentes promociones de lanzamientos, nuevas funcionalidades y bueno, para que tengamos entonces toda esa información siempre de primera mano, súper invitados a que nos sigan y estén muy pendientes. Listo. Entonces, ahora sí, Janet, no siendo más, bienvenida una vez más a este tu espacio, a tu casa Logro y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias Dianita por la presentación y la introducción. Bueno, entonces vamos comenzando este espacio que hemos creado para ustedes con este webinar. Queremos darles a ustedes a conocer la importancia de automatizar los procesos de nómina para que le pueda cumplir a esos entes fiscalizadores, para que le pueda cumplir a los empleados, a la DIAN, a la UGPP y al ministerio. Los últimos tres, pues, que son esos entes fiscalizadores de todos esos pagos que se realizan y que debemos estar pues como al día con ellos. ¿Por qué? Porque si somos emprendedores de una empresa, de cualquier negocio, tenemos que saber cuáles son todos nuestros gastos, cuáles son todos esos valores que yo debo tener en cuenta para cumplirle a todas estas entidades y que mi negocio pueda permanecer en el tiempo y no sea que yo simplemente soy emprendedor y arranqué con una empresa o que tengo una empresa y no me percato como de todas estas, todo esto que tengo que cumplir y puede que no tenga en cuenta ciertos gastos o ciertos datos con los que tengo que cumplir y luego tenga de pronto que entrar a cerrar un negocio. Entonces, todos estos conocimientos también nos van a ayudar a permanecer en el tiempo con nuestros negocios y nuestros emprendimientos. Luisa, ¿me puedes decir si ya estoy compartiendo mi pantalla, porfa? Sí, Yanni, ya estamos viendo tu pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver esos compromisos que se adquieren con los empleados. Vamos a ver ciertas historias de algunas situaciones que se le han presentado a empresas por falta de conocimiento y que finalmente tienen como que resultar haciendo pagos y tienen por obvias razones resultar haciendo pagos de multas, de intereses. También les vamos a dejar unos links con los webinars que ya están pregrabados, donde hay temas muy interesantes que tocamos, digamos que ya son más enfocados en un tema específico de nómina. También les voy a dejar unos sustentos normativos y luego pasamos a la sección de preguntas. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos que adquirimos al contratar empleados, al tener una empresa? Adquirimos compromisos primero que todo con el empleado para realizar, le tengo que realizar unos pagos de nómina, ¿sí? Cuando yo realizo esos pagos de nómina, también me puedo descontar en mi declaración todos esos gastos de esos pagos que yo realizo. Entonces,
todo esto va como muy de la mano con esas entidades fiscalizadoras, por ejemplo, como la DIAN. ¿Por qué? Yo a la DIAN tengo que cumplirle con entregarle, además de una declaración, tengo que cumplirle con una transmisión de datos de la nómina electrónica. Entonces, comencemos con esos pagos de nómina. Como pueden observar acá, este es un pago básico. Un pago básico normalmente lleva salario, auxilio de transporte si tiene derecho a él, tiene unas deducciones, entonces va a tener una deducción de salud, una deducción de pensión, una deducción de fondo de solidaridad si cumple ciertos topes, una deducción de retención a la fuente si cumple ciertos topes. Entonces quiero mostrarles también, a medida que vamos como mirando todos estos compromisos que adquirimos en el momento de contratar un empleado, con nuestra nómina, ya que a través de un software fácil de manejar, ustedes pueden cumplir con todos estos compromisos que se tienen con estas entidades, con los empleados, y a través de un software que les realice todos esos procesos, esos cálculos, les genere toda la información, ustedes van a poder dormir tranquilos, van a poder estar tranquilos de que el software les va a realizar todos esos procesos de la manera adecuada, cumpliendo con la ley, porque nosotros nos esforzamos mucho, nuestra empresa se esfuerza mucho en mantener este software 100% actualizado, siempre con la ley, cumplir con todos los requisitos de ley, para que ustedes puedan dormir tranquilos, para que puedan estar tranquilos. Obviamente uno tiene personas idóneas que son los auxiliares de nómina, la persona encargada de nómina o el contador si es el encargado de nómina, para hacer revisiones, pero nuestro software de nómina es un software muy sencillo de manejar que le entrega todos los procesos al día para que ustedes se enfoquen en hacer análisis de información, en revisar esa información que sí esté como adecuada con ese cumplimiento. Pero nuestro software, como les digo, siempre estamos muy preocupados y ocupados de que este software cumpla con todos esos requisitos de ley. Entonces, ustedes van a observar que esta nómina es una nómina demasiado sencilla de manejar. A través de ella ustedes pueden realizar un pago de nómina y en ese pago de nómina el software, después de que tengan alimentados sus empleados, van a poder generar ese pago que es un pago básico. ¿Y qué trae un pago básico? Por ejemplo, en este caso es un empleado que tiene solamente su pago de salario, tiene una deducción de salud y una deducción de pensión. Entonces, ustedes no tienen que preocuparse de cuánto es la deducción de salud, cuánto es la deducción de pensión, cuánto es la deducción de retención en la fuente. Por ejemplo, este empleado, Margarita, tiene deducción de fondo de solidaridad y retención en la fuente y esto lo hace de manera automática la aplicación. Por eso les digo que ustedes pueden estar tranquilos, dormir tranquilos, de que el software les va a realizar esos cálculos que son automáticos y que ustedes no tienen que entrar a realizar ningún cálculo. Y adicionalmente, ustedes podrían ingresar una novedad en la nómina. Ya las novedades son valores adicionales, sean de devengados o deducciones, que se presentan cada periodicidad de la nómina para que ustedes le cumplan a ese empleado, ya sea con las comisiones, con unas horas extras, o porque tiene una libranza, entonces ustedes le hacen la deducción, o tienen una FC. Entonces, con este software ustedes pueden cumplirle a ese empleado 100% con el pago. Pueden ingresarle cualquier novedad de ausentismos o novedades de prestaciones, y el sistema siempre está en la capacidad de realizar todos los cálculos adecuadamente como está la ley, y es demasiado sencillo de operar.
Pasando como a las prestaciones sociales, que es también algo con lo que se tiene que cumplir para los empleados, pero ya no es tan periódico como un pago de nómina, sino que, o sea, tan periódico es que el pago de nómina puede ser un pago quincenal o un pago mensual o un pago decadal. eh, entonces es muy, muy seguido. Lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, digamos que no es una periodicidad tan corta, pero sí tiene una periodicidad. ¿Cuál es la periodicidad? Las cesantías se pagan cada año junto con los intereses de cesantías. La prima de servicio se paga cada 6 meses y las vacaciones en el momento que se vayan a otorgar las vacaciones al empleado, si son vacaciones disfrutadas, o también se pagan vacaciones, ya sea de liquidación definitiva o vacaciones en dinero, que de acuerdo a la ley, como la ley lo permita. Entonces, ¿yo cuándo debo mover unas prestaciones sociales? En el momento que se cumpla cada periodicidad. O sea, en enero y febrero las cesantías y los intereses, la prima de servicios en junio y diciembre y las vacaciones en el momento que el empleado las solicite o en la liquidación definitiva. Nuestro software está en capacidad de generar estos procesos de manera automática. Entonces, si usted, por ejemplo, su empleado o la persona encargada de hacer la nómina sacó unas vacaciones y se encarga de hacer ciertos procesos en la nómina y quiere dejar a otra persona encargada que de pronto no conozca mucho el software o no sepa mucho de nómina, se puede ir tranquila a disfrutar de sus vacaciones o de una incapacidad. ¿Por qué? Porque nuestro software de manera automática le genera los valores, ya sea de cesantías, de intereses, de prima, y le da visibilidad a ustedes de que esos procesos en ese momento se tienen que lanzar. Por ejemplo, una prima de servicios, usted tiene plazo para pagarlas hasta el 30 de junio en el primer semestre y nuestro software le informa en el periodo que se vence esa prima de que usted tiene que pagarla y de una vez le arroja los valores de esa prima de servicios para que usted no tenga que empezar a buscar por dónde realizo el proceso de prima. Entonces es muy sencilla y también usted puede tomar la decisión si luego esa prima la va a pagar o no la va a pagar con la nómina. Igual pasa con las cesantías en febrero cuando se tiene que cumplir con esa fecha de consignación de cesantías al fondo o los intereses de cesantías que se tiene que cumplir con la fecha de finales de enero para pagar esos intereses. También tienes que cumplir con los aportes de la seguridad social y los parafiscales. Entonces, ¿qué se tiene que aportar a la seguridad social y parafiscales? Tienes que aportar en salud, tienes que aportar, la salud es para cumplirle a las EPS, la pensión es para cumplir con los fondos de pensiones, para la pensión del empleado, hay que cumplir con los riesgos, es la ARL, los riesgos laborales para tener cubierto a su empleado por si le ocurre cualquier eventualidad en la organización y hay que cumplir con unos parafiscales, son la Caja de Compensación, el SENA y el ICBF. Entonces, en la actualidad existe algo que dice, vea, usted no es una empresa sin ánimo de lucro, usted puede estar exonerada del pago de aportes como empresa a la salud. La salud se paga un porcentaje el empleado y un porcentaje el empleador. Por eso en nómina usted ve una deducción de salud. Esta deducción de salud es la que le corresponde al empleado. Pero cuando va a hacer el pago de los aportes, usted tiene que hacer el pago completo. Ya a su empleado le hizo la deducción del 4%
y si tiene que aportar por él, pues entonces tendrá que hacer el ajuste al 12.5, o sea que como empleador le toca el 8.5 de aporte. En la pensión es lo mismo. Usted le hace la deducción del 4% en la pensión, en el comprobante, en el pago de nómina, pero luego vaya a hacer un aporte del 16% en pensión. Los riesgos todos son en cabeza del empleador y existen varias tarifas de riesgos. Esas tarifas de riesgos son 5 clases de riesgos y eso depende, esa tarifa depende como del riesgo que tenga que cubrir a ese empleado de acuerdo a sus labores en la organización. Entonces, por ejemplo, una persona que sea de administración va a tener la tarifa más bajita, que es el punto 522, porque no está sometiéndose a riesgos altos. Pero si es, por ejemplo, una persona, un eléctrico, que se está sometiendo a un riesgo alto de pronto que lo coja la energía, entonces esa persona va a tener un riesgo más alto, que es el 6.96. Esos porcentajes de riesgos los asigna la ARL de acuerdo al estudio que haga de todos esos centros de trabajo que se manejen dentro de la organización. Y están los parafiscales. Estos parafiscales son todos en cabeza del empleador, entonces el empleador tiene que pagar el 4% en la caja de compensación, tiene que pagar el SENA el 2%, el ICBF el 3%. Entonces, como les decía ahora, hay empresas que son exoneradas del pago de los aportes en salud, o sea, el 8.5 en salud, el SENA, no tienen que hacer el pago del 2% del SENA y el ICBF no tienen que hacer el pago del 3% del ICBF. Ahora, si la empresa no está exonerada de este pago de aportes, como son las de sin ánimo de lucro, entonces tendrán que hacer todos los pagos completos. Entonces, volviendo pues como a nuestra aplicación de nómina, vamos a volver aquí con esto que tiene que ver de los pagos de prestaciones sociales y les voy a ilustrar en nuestra aplicación, les voy a mostrar cómo queda, qué es lo que hace nuestra aplicación y por qué están ustedes tranquilos cuando tengan que hacer, por ejemplo, una liquidación definitiva del contrato. Entonces, ¿ustedes en qué se enfocan? En hacer ese proceso de liquidación definitiva del contrato y nuestro software está en capacidad de hacerle todos los cálculos que tienen que ver con esa liquidación definitiva. Entonces, ya el software valida si le debe prima, si le debe cesantías y cuáles son esos valores, si le debe intereses, si le debe vacaciones. Y nuestro software está preparado para identificar exactamente cuántos días de vacaciones se le deben a un empleado, cómo es su historial de vacaciones, cuántos días se le deben. Entonces es muy completa con respecto a todo ese historial que tiene el empleado, que es requerido para que pueda realizar un cálculo muy exacto de todas estas prestaciones. Y acá, por ejemplo, en esta liquidación podemos observar que este empleado tiene una deducción de retención a fuente. ¿Por qué? Ay, porque es que algunos pagos de esta liquidación definitiva ameritan que ese empleado tenga deducción de retención en la fuente. Entonces, por acá les voy a mostrar cómo es un acta de liquidación definitiva donde se le entrega toda la información al empleado de qué fue lo que se le pagó. Y es, ustedes no tienen que ponerse a hacer a transcribir todos estos valores, digamos, a un Word, para poderle dar toda esa información de esa acta de liquidación definitiva al empleado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema ya se las arroja. Entonces tiene toda la información correspondiente a todos esos pagos, cuáles son los contratos, cómo es el contrato, cuál es su jornada, qué salario tiene, o sea, toda la información que requiere esa liquidación definitiva y las bases a través de las cuales se hallaron los valores
de todas estas prestaciones a las que tiene derecho. Tiene forma de que tanto el empleado como el empleador firmen esa acta para que quede pues la constancia de que ya se entregó esa liquidación definitiva. Bueno, entonces en cuanto a la liquidación a las prestaciones, también en los meses de enero y febrero nuestro software está en la capacidad de generarles automáticamente, como les decía ahorita, todos esos pagos de cesantías y de intereses de cesantías para que ustedes estén tranquilos. El hecho de que ustedes generen esos valores no quiere decir en la nómina que ustedes lo van a generar de una vez pagado, pero sí les digo una cosa y es que existen unas fechas máximas de plazo para pago de cesantías, de intereses, de prima, y cuando no se cumplen con estas fechas, el empleado puede demandar y ya eso implica que le tengan que pagar, por ejemplo, de cesantías, un día de salario por cada día en el que se está atrasando, lo mismo en la prima. Entonces, cada uno de estos valores, si no se cumple con ellos en el momento adecuado, pues puede generarles ciertas sanciones. Ahora pasemos a observar nuestro software que les suministra o qué procesos tiene para que ustedes puedan generar de una manera adecuada todo lo que tiene que ver con los pagos de la seguridad social. Entonces, nuestro software les permite generar a través de un proceso de aportes. En realidad no es un proceso porque nuestro software, cuando ustedes realizan el pago de una nómina, él internamente va procesando toda la información requerida para generarles la seguridad social. Entonces, ¿qué les suministra? Lo único que uno tiene que hacer para poder pagar la seguridad simplemente es venir acá a esta pestaña, a esta ventana de gestión de aportes y simplemente en las acciones generar los archivos de aportes. ¿Qué hace nuestra aplicación? Le genera de manera automática el plano para que ustedes puedan subir en el operador. Entonces yo por acá pues ya tengo como descargada cierta información. Esta información es la que llega al correo del usuario logueado. Inmediatamente lanzan la acción de generar archivo de aportes. Les entrega un archivo en Excel. En ese archivo de Excel ustedes pueden encontrar toda la información correspondiente a la que ustedes van a transmitir a través del operador. Pero en este Excel ustedes la encuentran de tal manera que la puedan entender, ya que esos archivos planos son archivos muy confusos que no se entienden fácilmente porque no traen como ilustración a qué se refiere, pero ustedes con todo este archivo de Excel pueden entrar a hacer revisiones de todas esas novedades que se generan y que tengo que reportar a la seguridad social. Entonces, digamos que en la seguridad social yo tengo que reportar mucha información propia del empleado, pero también tengo que reportar mucha información del pago del empleado. Todo lo que se genere como pagos del empleado, todo se tienen que reportar en la seguridad social cuando estos pagos son base de seguridad social. Entonces, por ejemplo, todos los ausentismos, y ese plano requiere o sea, conocer todas esas novedades para poder que se genere adecuadamente. Entonces, dentro de esa información que le entregamos está informado todo ese tipo de novedades, llámese en ausentismos, comisiones, horas extras o todos los pagos no constitutivos de salario, que ahorita les voy a hablar de ellos. Y en ese archivo plano se comienza a generar toda esa información tanto para el EPS, para la entidad de pensión, para la entidad de salud, para la entidad de riesgos y para la entidad de parafiscales. Entonces,
En este archivo ustedes encuentran demasiada información en el caso de que lleguen a necesitar poder entender un archivo de estos. Nuestro software les muestra de todas en estos títulos cada uno de esos campos a que hace referencia. ¿Listo? Adicional, entonces está el archivo plano. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, supongamos, tengo una empresa y solo tengo 2 empleados. ¿Qué tengo que hacer? Pagarles la nómina, generar todas sus prestaciones sociales, pagarles la seguridad social. Si yo no tengo un software de nómina, entonces yo tendría que hacer el pago de la nómina. Pero si siempre es una nómina plana, no puede que yo simplemente en un Excel la pueda generar y siempre genero salario, salud y pensión, pero no siempre la nómina es plana. En unas ocasiones yo tengo que pagar unas vacaciones, tengo que saber cuál es la base para calcular esas vacaciones, entonces tengo que conocer mucho de ley para saber si es un empleado de salario variable, si es de salario fijo, qué valores tengo que tener en cuenta, si tengo que devolverme un año atrás para buscar los promedios y poder hallar el valor de las vacaciones, lo mismo para cesantías, para intereses, para prima, para una indemnización. Entonces, si yo, aunque tenga 2 empleados o un empleado, yo tengo un software de nómina que es inclusive muy económico. Yo tengo este software y cada vez yo le estoy pagando con ese software a la persona, no me tengo que preocupar por saber cuánto tengo que calcular de cesantías o por saber cuánto tengo que calcular de prima. No, nuestro software está en capacidad de hacerle el cálculo. Lo mismo para esa seguridad social. Nuestro software le genera su archivo de seguridad social y usted simplemente entra al operador y a través de una opción que tiene el operador para cargar el archivo plano, se carga ese archivo que le llegó a su correo. Pero uno ve ciertos usuarios o clientes que están, por ejemplo, acostumbrados a que la seguridad social la hacen de manera manual en la plataforma. Entonces van, hacen el pago de nómina, luego cogen esa nómina y empiezan a digitar toda la información de todas las novedades en la plataforma del operador. ¿Y qué están haciendo? El trabajo lo están haciendo doble. ¿Por qué? Porque están yendo a digitar todas esas novedades al operador. Con el software de nómina, ustedes evitan hacer ese trabajo doble y más bien el tiempo que se invierte en hacer un trabajo doble, en de pronto cometer errores, lo pueden dedicar a hacer un análisis de información o bueno, en otras funciones que ayuden a que la empresa crezca. Entonces, a través de este archivo plano de aportes, en cualquier operador está en capacidad de recibir ese archivo de aportes porque está estructurado según la ley y ese archivo de aportes simplemente el operador lo valida y ya le permite realizar el pago. Entonces voy a abrir el archivo plano simplemente como para que ustedes se hagan como una idea de qué es ese archivo plano. Y con toda esta información es que se aporta a la seguridad social. Entonces aquí viene toda esa misma información que yo les mostraba en un Excel. ¿Y qué se hace? Este archivo nunca se edita, nunca se abre. El archivo va con todo lo que requiere la ley. Simplemente ustedes coger este archivo, montarlo en el operador y hacer su pago. Bueno. Continuando con nuestra presentación, por acá vemos una notica donde habla de que se debe tener mucho cuidado con esos pagos no constitutivos de salario. Entonces, ¿qué son esos pagos no constitutivos de salario? Puede ser que el empleador le dice al empleado, vea, yo le voy a pagar a usted el salario mínimo, pero cada mes yo le voy a hacer un pago
de una bonificación no constitutiva de salario. ¿Qué significa eso? Que ese valor no hace parte de la base de las prestaciones sociales ni de las vacaciones. Pero puede ser que en algún momento ese pago sí sea parte de la base de la seguridad social, o sea, del cálculo del IBC para hacer los aportes a seguridad social. ¿Cómo podemos saber si hace parte o no? Tenemos que conocer esa ley 1393 de 2010, artículo 30, donde nos dice cómo se debe hacer ese cálculo de esos pagos no constitutivos. ¿Esto por qué salió? Porque digamos que la ley o el gobierno se da cuenta o se daba cuenta que un empleador decía, vea, es que yo le voy a pagar a usted 2 millones de pesos, pero esos 2 millones de pesos, solamente 1.600.000 es salarial. Y el otro resto, los 840.000 pesos, yo se los voy a dar para completarle su salario, pero eso no es ni prestacional, eso no es base de seguridad social, no es base de todo y no existía una ley para esa evasión de los aportes a la seguridad social. ¿Por qué? Porque se ahorraban sobre 840.000 pesos, el 8.5 en salud, el 12% en pensión, se ahorraban lo que tiene que ver con la tarifa de ARL, sea el punto 522 o cualquier tarifa, se ahorraban el 4% de caja, el 2 de SENA y el 3 del ICBF, entonces era un ahorro muy grande y si esto lo hacían con varios empleados, pues era un ahorro muy grande y no existía una ley que dijera que por esos otros pagos se tenían que hacer aportes. Entonces, para eso salió también esta ley 1393. Entonces, digamos que al inicio, esa ley 1393, cualquier pago que se le hiciera al empleado, diferente a todo lo salarial, lo tenían que convertir en un pago no constitutivo de salario. Y esos valores tienen que ir en un otro sí en el contrato o en todos esos conceptos. ¿Para qué? Para que se aclare que son pagos no constitutivos. ¿Por qué? No se hace aporte completo sobre esos pagos. Por encima les cuento porque pues el objetivo de este webinar no es profundizar en pagos no constitutivos de salario, pero sí les cuento por encima que uno tiene que coger todos los pagos constitutivos más los no constitutivos, aplicar ciertos porcentajes y determinar si se tiene que hacer un aporte sobre el 60% de todos los ingresos del empleado. Entonces ya no aportaría sobre un mínimo, sino sobre un poquito más. Hacia el empleado yo le haya dado 2 millones de pesos, entonces puede ser que haga un aporte sobre, no se va a decir cualquier cosa, 1.300.000, ¿sí? Entonces, de esa manera, estas entidades captan más dinero. Y también para que lo tengan en cuenta, ustedes también le pueden hacer un pago a un empleado, a empleados, a pagos a mera liberalidad, pero los pagos a mera liberalidad tienen que ser a la mitad más uno de sus empleados, ¿sí? Y los pagos a mera liberalidad no están dentro de la categoría de los pagos no constitutivos de salario, ni dentro de la categoría de los pagos salariales. O sea que todos esos pagos que usted le vaya a realizar al empleado, tenga mucho cuidado cómo, en qué categoría los va a colocar y que sí lo haga de la manera adecuada para que después no se vaya a ganar una multa, una sanción y tenga que pagar intereses y aparte de eso sí tenga que pagar sobre ciertos valores que decidió en algún momento que no pagaba muchas veces por desconocimiento. Bueno, vamos a continuar por acá con esos otros compromisos que se adquieren al contratar empleados. Entonces, ¿cuál es un compromiso? Yo tengo que generar contabilizaciones. ¿Para qué? Para que a nivel contable yo pueda saber cuáles son todos esos gastos, cuáles son todos esos pasivos,
cuáles son todos esos valores en los que se incurren al tener un empleado, que tal vez desde la nómina, desde una gestión de nómina, usted no pueda como observarlos de una manera más resumida, y usted en su contabilización sí lo puede tener de una manera más resumida o a nivel más general. Entonces tenemos que generar unos comprobantes contables. Esos comprobantes contables hacen referencia a la contabilización de ese pago de nómina, donde mis devengados son débitos, mis deducciones y mi neto son créditos. Entonces, nuestro software está también preparado para generarles a ustedes todos esos comprobantes contables que se requieren, ya sea que usted tenga nuestro software de logro o no lo tenga. Esos comprobantes usted puede sacar la información de nuestro software, ya sea que se integre directamente con nuestro software de logro y usted simplemente no tiene que hacer absolutamente nada, solamente pagar nómina y ya. O cuando tiene otro software o su contabilidad la lleva, no sé, en una hoja de cálculo, entonces puede extraer toda la información de esta lista de comprobantes contables. Todas nuestras opciones tienen forma de hacer exportaciones de todas las listas. Entonces, acá podemos observar, por ejemplo, que se generó un comprobante por el pago que se le realizó al empleado con este número de comprobante. Entonces, en ese comprobante van las deducciones tanto de salarios como las deducciones, los pagos de salarios, como las deducciones de seguridad social, y adicionalmente la aplicación le genera también un comprobante de pasivos laborales. ¿Cuáles son esos pasivos laborales? Los pasivos laborales tienen que ver con esas prestaciones. Yo cada mes genero un pedacito de todos esos compromisos con prestaciones sociales que se adquirieron para un empleado. ¿Por qué cada mes? Porque, por ejemplo, si un empleado se gana 1.000.000 de pesos, voy a decir cualquier cosa, yo sé que el mínimo está por encima, pero para un cálculo fácil, en el primer mes ese empleado tiene derecho a 83.333 pesos de cesantías, 83.333 pesos de prima de servicios, a 8.300 pesos de intereses de cesantías y así. En el siguiente mes guardo, o sea, voy llevando a mi contabilidad el pasivo de cada uno de esos valores que se van adquiriendo de costos o gastos de todas esas prestaciones a medida que va pasando el tiempo. Entonces, cuando ustedes generan una liquidación definitiva del contrato y al verificar los valores de cesantías, de intereses, de prima, de vacaciones, con lo que tienen en la contabilización, que cada mesecito fueron guardando el pedacito, esos valores les van a dar exactos con los valores que hay en la liquidación definitiva. Entonces, nuestra nómina está preparada para cumplirle con eso que yo le acabo de decir. Usted puede ir a su contabilidad y mirar a fin de año cuánto le debo al empleado y cuánto si le voy a pagar ya esa prestación. Esos dos valores me dan exactos, los que tengo en la contabilización y los que me genera la nómina en una liquidación definitiva de prestaciones. ¿Y por qué se tiene que hacer así exacto? Se tiene que hacer exacto también porque ustedes ven acá que para cumplirle a la DIAN yo tengo que generar un documento de nómina electrónica. En ese documento de nómina electrónica se informa todo lo que usted le pague al empleado, todo absolutamente, que le pagó salario, que le pagó unas comisiones, unas horas extras, todo eso va a la DIAN y la DIAN en ese documento tiene campos específicos para cada uno de esos valores. Entonces hay que lograr identificar
qué? Si yo le pagué una bonificación, ¿a qué campo del documento de nómina electrónica debe ir? Porque la DIAN tiene que saber que ese valor fue por una bonificación. Él tiene que saber que el valor que le reporté es de un salario. Entonces, por eso también tengo que tener un software de nómina. Porque el software de nómina está en capacidad de generarme ese documento de nómina electrónica y yo poderle cumplir a la DIAN. Y lo que les decía, porque tengo que tener calculados mis pasivos y no provisiones, porque la provisión es un valor aproximado en ciertos casos. Yo no puedo tener provisiones, yo tengo que tener pasivos, porque esos pasivos van también en ese documento de nómina electrónica. Entonces, yo cada vez que voy generando ese valor de ese pasivo, yo tengo que reportarle a la nómina electrónica cuál es ese costo o gasto en el que estoy incurriendo de prestaciones sociales por tener al empleado 1, al 2, al 3, al 10. Y en ese documento de nómina electrónica, yo plasmo esos valores, así yo todavía no se los vaya a pagar. ¿Cuándo se los voy a pagar? Si no se va de la organización, yo se los pago en febrero del año que entra. Pero en el año en curso, en este año 2023, tengo que reportar a la DIAN cada mesecito el pedacito de costo-gasto en el que se incurrió de cada una de esas prestaciones por tener estos empleados. Entonces, si yo no realizo adecuadamente esos valores, pues en algún momento los voy a tener que ajustar, en algún momento del año, en cualquier documento los tendría que ajustar para que me dé un valor exacto de todo el año y así en el año siguiente, en mi declaración de renta, yo pueda decir que todo ese costo o gasto yo ya lo soporté en el documento de nómina electrónica. ¿Para qué? Para que le permitan a ustedes descontarse ese costo o gasto en esa declaración del año siguiente. Entonces, con estas contabilizaciones, yo tengo forma de cumplirle a mis empleados. ¿Por qué? Porque yo sé que cada mesecito voy sacando ese valorcito del pasivo laboral, tanto de prestaciones sociales, como de seguridad social, como de parafiscales, y sé si tengo dinero para cumplir con todo esto. Si yo no tengo visibilidad de estos valores, entonces cuando se tenga que hacer el pago, yo cómo sé o de dónde voy a sacar el dinero, o yo me había presupuestado para pagar todos estos valores que le tengo que pagar al empleado, que tengo que cumplir con ellos, que no los puedo evadir, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener visibilidad de todos estos pasivos. A través de nuestro software ustedes también pueden generar los egresos, pero esto es si ustedes tienen el software de nómina y el software contable, o sea, están integrados todo el software con Logro. Entonces son procesos que ustedes no van a tener que hacer, digitar y mirar a empezar pues como a entrar un comprobante para poder generar un egreso. No, nuestro software está en capacidad de generarle el egreso del pago de nómina, de generarle un egreso de esos pagos a seguridad social con el operador que ustedes escojan y el egreso de esos pagos de parafiscales. Bueno, continuemos por acá con esa información que yo tengo que cumplirle, por ejemplo, a la DIAN. Entonces, yo para cumplirle a la DIAN tengo que enviar el documento de nómina electrónica. Ese documento de nómina electrónica tiene 3 tipos de documentos. Aquí se los menciono por encima, está el documento de nómina individual, está uno de eliminación y uno de reemplazo. ¿Por qué existen estos? Porque yo me puedo equivocar o porque pueden ocurrir circunstancias que hagan que yo tenga que volver a transmitir el documento. Entonces, todo esto nosotros lo manejamos, somos proveedores tecnológicos y estamos al día con toda esta información. ¿Qué más información, con qué más información le tengo que cumplir a la DIAN?
Para información exógena por rentas de trabajo, tengo que cumplir con el formato 2276. ¿Nuestro software de logro nómina lo genera? Sí, lo genera con todo lo de la ley. Tengo que cumplir con la retención, la fuente por salarios, por indemnizaciones y por bonificaciones por retiros. Esto es una renta anticipada que paga el empleado a la DIAN. Entonces, en la nómina yo le hago la deducción de esa retención en la fuente en el mismo momento que se le realiza el pago. Esos cálculos de la retención en la fuente en nuestro software también están todos acorde a la ley. Usted no se tiene que preocupar por realizarle los cálculos de retención en la fuente sobre salarios o hallar un porcentaje de retención en la fuente para un empleado de procedimiento 2. El procedimiento 2 es para los empleados de procedimiento 2, yo cada semestre hallo un porcentaje fijo que lo voy a aplicar durante 6 meses. Nuestro software de nómina logro está en capacidad de generarle esos porcentajes de retención en la fuente semestral y de entregarles esos cálculos mensuales. Entonces, por ejemplo, acá podemos observar los cálculos de los porcentajes de retención en la fuente que la aplicación le calculó, en este caso a este empleado que es el único que tiene retención, y cada mes le aplica este porcentaje. Pero también si el empleado es procedimiento 1, el procedimiento 1, usted para pagar la nómina mensual tiene que hallar una base de retención, llevarla a una tabla, cumplir con el artículo 383 y 384 y coger llevar ese valor a la tabla, hallar un porcentaje y luego ese porcentaje aplicárselo a la base depurada. Nuestro software está en capacidad de realizarle todos esos cálculos para que ustedes estén tranquilos y no se tengan que preocupar por hacerlos. Y también información que exige la DIAN. Por ejemplo, un empleado va a presentar su declaración de renta. ¿Qué necesita? Un certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo. ¿Se lo expedimos a través del software de nómina? Sí. El empleado, usted puede descargarle los certificados de ingresos y retenciones a ese empleado. Los genera para todos sus empleados o los puede descargar o se los envía por correo. Entonces nuestro software es un software que está en la nube y todos esos ya sean comprantes de pago, toda la información que requiere el empleado se le puede enviar por correo electrónico. Bueno, ahora, ¿qué compromisos se adquieren con la UGPP? La UGPP es la unidad de gestión para fiscales. ¿Qué pasa con la UGPP? La UGPP, digamos que es un hijito de la DIAN, pero que ya está legislando que la UGPP fiscaliza todos los pagos de seguridad social y digamos que la UGPP está en línea con la DIAN, en línea con todos los operadores de información y a ellos se les suministra información a través de todos esos pagos que se hacen a través de un operador de información. Entonces, cuando viene la UGPP a la empresa y me va a auditar, me pide reportes de pagos de nómina, me pide reportes de aportes a seguridad social y para fiscales, aunque ya se los hubieran entregado, porque como les digo, están en línea, le pide reportes contables y toda esa información tiene que cruzar, tiene que ser igual. No tiene sentido que, por ejemplo, usted haya desembolsado un pago en la nómina de, no sé, 500.000 pesos por una comisión, que lo tenga contabilizado en la contabilidad como un gasto comisión y que usted a para fiscales o a seguridad social no lo haya tenido en cuenta esos 500.000 pesos como base para el aporte a la seguridad social y a para fiscales. Entonces ahí es donde entran y le dicen, venga, es que aquí hay una inconsistencia, usted no ha pagado sobre este valor
y eso hace, no sé, 4 años o 5, que es 5 años es el plazo máximo para la información que la OGPP le puede auditar a usted de la fecha hacia atrás. Entonces le puede decir, no, es que usted hace 5 años no aportó sobre esos 500.000 pesos y mire la multa, mire la sanción, mire los intereses que tiene que pagar y a lo que tiene que aportar. Digamos que con pagos salariales no ocurre tanto, pero con los pagos no constitutivos de salario sí ocurre mucho por esa falta de pronto de conocer cómo se hacen los aportes cuando se hacen estos pagos y cómo se deben hacer esos cálculos. Entonces, por eso, vuelvo y le reitero, es muy importante un software de nómina que esté en capacidad de generarles todos esos valores. Aparte de que vuelvo y les digo, ustedes saben cuáles son los valores en los que están incurriendo. Entonces saben si los ingresos de su empresa sí les soportan todos esos costos y gastos y si su empresa sí es rentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo estar de pronto evadiendo ciertos pagos porque miren cómo estamos de fiscalizados. Y fiscalización por todos los lados. Entonces, yo debo saber que mi empresa es rentable, que alcanza para pagar todo lo que tiene que pagar y que me va a generar ingresos. Bueno, y con la parte de cumplirle al Ministerio de Trabajo, tenemos el pago por horas extras. El Ministerio audita esas horas extras. Ya también hace poco salió una resolución del Ministerio donde dice, vea, todas las empresas que paguen horas extras tienen que enviarnos la solicitud para autorizarles el pago de las horas extras. Si usted no envía esa solicitud al ministerio y usted hace pagos así sea de una hora extra y el ministerio viene y lo audita y no encuentra que usted sí tiene esa autorización, entonces usted va a tener una multa. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, que todo ese pago de horas extras es auditado por el ministerio, tiene que tener autorización del ministerio para pagarlas. No puede pagar más de 2 horas extras diarias. Entonces, el ministerio puede llegar y pedirle el reporte de pago de sus horas extras. Y esas horas extras, digamos que ahí incluye horas extras diurnas, horas extras nocturnas, bueno, todo lo que tenga que ver con esas horas extras. Si el ministerio le pide que demuestre, por ejemplo, que usted sí envía los comprobantes de pago a sus empleados cuando les paga. Usted tiene que tener una información que a usted le demuestre que usted demuestre al ministerio que usted sí le envió al empleado los comprobantes de pago, que le envió los certificados de ingresos y retenciones, que le envió el cálculo de todos los pagos de nómina que se hayan realizado según la ley, que pague todas, o sea, todo esto se lo audita al ministerio, ¿sí? Entonces, muéstrame cómo realizó los cálculos de los pagos de nómina, según la ley. Bueno. ¿Por qué? Porque es que cuando un empleado está contento en la empresa, pues eso es muy bueno y yo puedo decirle, no, yo te pago por debajo las horas extras, pero después se rompe la relación, sale descontento y va al ministerio y dice, a mí me pagan horas extras por debajo. Entonces ya ahí abren la compuerta al ministerio para que venga a hacer una auditoría a la empresa y empiecen a coger a los empleados, a preguntarles cómo les pagan a ustedes esto, aquello, ¿sí? Entonces, con eso también pues los invito a tener demasiado cuidado. Y con respecto a toda esa información que audita el ministerio de si usted la envía o no al empleado, si se la entrega, digamos que hoy hablamos de enviado al correo porque hoy todo es digital, pero en el caso de que usted no lo pueda enviar por correo porque no tiene la forma, entonces deberá estar también soportado por un comprobante firmado de que el empleado sí se lo recibió.
Entonces aquí en la nómina les voy a mostrar de manera rápida que nuestro software también está en capacidad de mostrar cada uno de esos envíos y qué envió. Vean, le envié el correo de bienvenida al portal de empleados, le envié el certificado laboral, le envié el pago de nómina, el comprobante de pago de nómina. Entonces aquí uno puede consultar toda esa información, la puede exportar y demostrarle al ministerio que sí se envió toda esa información por correo. ¿Por qué? Acá, digamos que se muestra toda la información que realmente salió para enviar por correo al empleado y el correo al cual fue enviada. Entonces, toda esa información se puede verificar. Ahora les voy a contar un poco de historia de acuerdo a la experiencia que llevo con la nómina de casos que han ocurrido en empresas. El título que le puse es No son cuentos, son historias. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes piensen que eso en realidad no ocurre, pero sí ocurre. Sí ha ocurrido y las empresas, algunas se han visto en que tienen que pagar unas multas muy grandes, otras dicen, no, pues entonces voy a tener que cerrar la empresa porque hoy no me da para pagar, voy a tener que hacer un crédito para poder pagar todo esto que debo, por no haberlo hecho en el momento que era. Por ejemplo, en una empresa se hacían pagos no constitutivos de salario a fin de año, de acuerdo como a las utilidades de la empresa. Y se hacían proporcional al salario de cada uno de los empleados. Resulta que el gerente ganaba mucho dinero y por lo tanto ese valor de ese pago de ese no constitutivo de salario era bastante alto y generaba un cálculo adicional en los valores de la deducción de salud, la deducción de pensión y la deducción del fondo de solidaridad para ese empleado. Entonces él notaba que en diciembre cuando le pagaban ese valor adicional, le hacían unas deducciones más altas de salud, pensión y fondo. Entonces él decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen esa deducción? No, a mí hágame el favor y no me hagan esas deducciones tan altas, simplemente hágamelas sobre el salario. Doctor, pero es que eso hay que aportarlo. No, 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 sobre eso no vamos a aportar, ni tampoco me van a hacer deducciones. Entonces, no se las hacían a él y tampoco se las hacían a los empleados. La empresa tenía implementado todo lo que tenía que ver con los pagos no constitutivos de salario para cumplirle a la seguridad social y a los parafiscales, pero el gerente lo hizo desmontar para que a él no le hicieran esas deducciones tan grandes. Adicional, no se incurriera en ciertos gastos adicionales de los aportes de seguridad social. Entonces, digamos que eso ocurrió como 2 o 3 años, todos felices porque no les hacían la deducción, porque no pagaban aportes sobre esos valores. Cuando llegó la UGPP y los auditó, les dijo, no, qué pena, ustedes llevan ya 4 años seguidos haciendo estos pagos y no han hecho aportes a la seguridad social sobre estos valores y van a tener que pagar multa, sanción, bueno, una cantidad de cosas adicional de que sí tenían que hacer el pago sobre esos valores y ya que dijo el gerente, bueno, entonces a todos los empleados que todavía estamos en la empresa, hágameles el cálculo de lo que tenían que haber pagado en salud, pensión y fondo de solidaridad en esos momentos y le haces la deducción completa ahora, o sea, pusieron a patinar y a trabajar a la persona de nómina para hacer todos esos cálculos manuales retroactivos de no sé cuántos años atrás para poderle cumplir a la Seguridad Social y a la UGPP. Entonces, esto fue pues como algo real y no ocurrió solo en una empresa, ocurre en muchas empresas que dicen, no, yo no voy a aportar por ese valor.
Otras de las cosas que ocurren mucho y es, por ejemplo, yo voy a emprender y voy a abrir no sé, un cultivo y me voy a ir para Oriente, voy a comprar una tierrita y la voy a empezar a cultivar y voy a contratar a un empleado. Entonces contratan a una persona del sector y, por ejemplo, en Marinilla, entonces van y le dicen, venga, ¿usted quiere trabajar conmigo? Dice, sí, señor, pero vea, es que yo cobro 50.000 pesos diarios y ya, págueme eso y ya. No me haga deducciones, pues no me haga deducciones, a mí no me saque nada, solo págueme los 50.000 pesos. Usted le dice, es que yo lo voy a afiliar a Seguridad Social y a Parafiscales, y él le dice, no, 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 a mí hágame el favor y no me afilia a nada, porque es que yo tengo Sisbén. Y entonces el día que yo ya no esté trabajando con usted, yo ya pierdo el Sisbén. O sea, esas son cosas reales que ocurren y que por falta de conocimiento, la persona que está emprendiendo dice, ah, bueno, mejor para mí, le doy los 50.000 pesos y ya, me relajo, no tengo que hacer más vueltas, no tengo que afilar a nadie a nada, simplemente le doy esos 50.000 pesos y él viene y me trabaja feliz y contento. ¿Qué ocurrió? Ah, que no lo afiliaron a nada y cuando este empleado tuvo un accidente, se murió, la esposa entró a demandar a esa empresa. ¿Por qué? Porque ella ya no tenía el sustento de su esposo era el que la mantenía y ella necesita una pensión. ¿Qué le pasó al dueño del cultivo? Tocó empezar a pagarle a esa señora la pensión. Entonces, para eso existe un tipo de cotizante en la seguridad social que se llama tiempo parcial. Ahora en los links que les voy a dejar, hay un link de un webinar en YouTube donde habla donde yo explico todo lo que tiene que ver con tiempo parcial. Los invito a que las personas que crean que esto les sirve, lo vean y se puedan curar en salud de todas estas cosas, porque siempre que tenemos una persona a cargo, nos tenemos que curar en salud de cualquier cosa que pueda ocurrir. Porque nadie está libre de que le pueda pasar un accidente, que se muera o que simplemente esa persona vaya y demande y el ministerio no le va a importar si usted le tiene un contrato escrito o no. Aquí prevalece la palabra del empleado. Entonces, hagamos esa tarea para que no nos pasen todas estas cosas que hacen que yo tenga a futuro que sacar un poco de plata con la que no cuento para poder hacer ciertos pagos con los que no había cumplido. Otra de las historias es que, bueno, esta tiene que ver con los comprobantes. Eso fue algo real. Una empresa le finalizó el contrato a varios empleados, nunca les había entregado los comprobantes de pago de nómina y con los empleados, algunos no salieron contentos, fueron y de cualquier cosa se pegaron, sabían que tenían buena su liquidación definitiva, que siempre les habían pagado todo bien, pero dijeron, no, es que a mí no me enviaban el comprobante de pago. Yo no tengo el comprobante de pago de mis nóminas. Yo no tengo el comprobante de pago de la liquidación definitiva. A mí simplemente me consignaron. Entonces, aquí no se incurre en un pago adicional al empleado, no. Aquí se incurre en una sanción del ministerio. Entonces, eso también para que lo tengan muy en cuenta. Que ustedes puedan llegar a demostrar que toda esa información sí se le envió al empleado en el momento adecuado. La otra historia es con respecto a las horas extras laboradas, las permitidas en el mes, las que se le pagan y las que se pagan por fuera de nómina a un empleado. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que que usted no puede pasarse de un número de horas en el mes, 2 horas diarias extras. Y usted puede poner a su empleado a trabajar más horas extras y decir, ah, bueno, yo le pago 2 horas extras diarias por nómina, pero el resto se las pago por fuera de nómina.
Entonces, ¿qué hizo el empleado cuando se le finalizó el contrato? Se fue para el ministerio y les dijo, mire, es que a mí sí me pagaban estas 2 horas diarias por nómina, pero adicional, las horas extras adicionales que trabajaban me las pagaban por fuera de nómina y adicional no me incluyeron esas prestaciones en las prestaciones sociales, esas horas extras. Entonces, ¿qué le pasó a la empresa? Se ganó una multa del ministerio, primero por no cumplir con esas 2 horas extras diarias máximo y adicional por no haber pagado esas prestaciones sociales, entonces tuvo que ajustar esa liquidación definitiva del contrato, tener en cuenta todas esas horas extras. Entonces, digamos que con estas pequeñas historias, porque son muchas, muchas las historias que yo podría contarles de lo que hacen muchas empresas. Entonces, la invitación es a que hagamos siempre todo lo legal y ustedes con nuestro software de nómina pueden dormir tranquilos, estar tranquilos que el software les va a hacer todo lo que ustedes necesitan porque siempre estamos a la vanguardia, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la ley, que es lo más delicado, ¿sí? Y que a través del software de nómina ustedes obtienen todos esos informes, toda esa información, todos esos archivos planos, todo lo que necesitan, los certificados, los formatos para cumplirle a todas estas entidades. Bueno, entonces acá les dejo algunos links de nóminas, de webinars que ya están pregrabados. Y también les dejo los sustentos normativos de horas extras, cómo se paga el auxilio de transporte, lo que tiene que ver con dominicales laborados, las dotaciones. Y en cuanto a prestaciones sociales, las cesantías, intereses, prima y vacaciones. Bueno, ya eso es como todo lo que les quería presentar. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Luisa, no sé si vayamos a tener tiempo de resolver como las dudas que haya. Janet, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Sí, tenemos unos más o menos 15 minuticos de preguntas para que los aprovechen. Así quienes tengan dudas y no las hayan dejado en el chat, este es el momento para que Janet, Luz Janet, nuestra dueña de producto nómina y experta en estos temas, pueda asesorarlos. Vamos a iniciar entonces con Silvio Benítez, que nos dice, muy buenas tardes, tengo una pregunta. En el plan Light de Logro, ¿hay que calcular los devengos? ¿Las prestaciones sociales son por periodos o son mensuales? Bueno, en el plan Light, ese plan Light solamente se ofrece para que usted pueda generar su comprobante de pago, el comprobante de pago para los empleados, generar el archivo plano del banco y hacer la transmisión de nómina electrónica. Entonces, para que esto se logre, usted lo que tiene que hacer es coger todos esos valores, tanto lo que usted pagó por nómina como esos valores de los pasivos laborales y cargarlos a la aplicación para que la aplicación sea capaz de hacer la transmisión, ¿sí? Entonces, en el comprobante de pago del empleado solamente va lo que tiene que ver con los pagos. Todo lo adicional que tiene que ver con esos pasivos laborales, pues no se van a reportar en ese comprobante de pago y nuestro software en plan Light no le hace ningún cálculo absolutamente de nada, de prestaciones, ni de seguridad social, nada. Solamente está dispuesto a recibir la información que usted le alimente, que usted previamente la tuvo que haber calculado en otra parte. Muchas gracias, Janet. Joneider Manrique nos pregunta, ¿qué es el auxilio extralegal? ¿Cuánto se puede pagar y si es necesario para calcular las prestaciones? Bueno, mira, depende. Un auxilio extralegal, tú puedes decir si es un pago no constitutivo de salario
o si es un pago que no es ni constitutivo ni no constitutivo. Lo importante es que lo tengas muy bien acordado con el empleado y que lo plasmes en el contrato de trabajo. Ahora, si es base o no de prestaciones sociales, eso lo dice la característica de ese pago. Si es no constitutivo de salario, no es prestacional. Si es constitutivo de salario, si es prestacional y si es base de seguridad social. Si no es ni salarial ni no salarial, no va a ser base de seguridad social, ¿sí? Y tampoco va a ser base de prestaciones sociales. Entonces, aquí la clave no es el nombre que tú le pongas, auxilio extralegal o lo que sea. Aquí la clave no es esa. Aquí la clave es lo que tú acuerdes con el empleado y plasmes en el contrato. Y de acuerdo a eso, tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a calcular posteriormente. Prestaciones, retención en la fuente, seguridad social, aportes a seguridad social. Muchas gracias, Janet. Moisés nos dice, saludos desde Riohacha, La Guajira, felicitaciones por tan magnífica explicación. Muchas gracias, Moisés. Guillermo Gracias. Ramírez nos dice, ¿cómo se hace el enlace del concepto con la cuenta contable? Ok, mira. Nosotros en nuestra nómina tenemos una opción de configuración, contabilización de nómina. Si usted adquiere el software de nómina de Logro, usted va a llegar acá y va a encontrar sembrado todo ese plan de cuentas de manera automática. ¿De dónde salen esas cuentas? Salen de acuerdo a la actividad económica que realice su empresa, o sea, lo que está plasmado en el RUT. Entonces nosotros le sembramos un plan de cuentas de servicios, bueno, de costos y gastos, de lo que se requiera de acuerdo a esa actividad económica. Pero usted también puede venir acá y hacer el cambio que usted requiera, ¿sí? Si usted lo que tiene es nómina y tiene el software contable de Logro, usted va a encontrar un Zoom con todas las cuentas que están en Logro y esas son las únicas que usted va a poder utilizar. Pero si usted no tiene el plan de cuentas de Logro, entonces usted puede venir a colocar una cuenta alterna a esta cuenta y decir, vea, es que no es la 52050601, sino la 520506. Y así usted va a tener una equivalencia. De esta manera se amarra la cuenta al concepto de nómina. Y en esta es tanto en devengados como en deducciones, ¿cierto? Usted puede hacer todos esos cambios que necesite. Y en esta de prestaciones sociales, acá es donde yo defino esos pasivos laborales, cómo los voy a contabilizar. Ah, bueno, así voy a contabilizar para el pasivo de cesantías, la cuenta del gasto, administración. Así voy a contabilizar, así voy a amarrar mi cuenta del gasto de ventas para cesantías. Y así voy a amarrar mi cuenta del pasivo para cesantías, que es la cuenta por pagar. Entonces, de esa manera se amarran tanto las cuentas contables con el concepto de nómina, como también para los pasivos laborales. Muchísimas gracias, Janet. También nos están preguntando cómo pueden hacer para obtener una demostración gratuita de Logro del módulo de nómina. Bueno, Luisa, Dianita no sé si está acá para que nos ayude con la respuesta, pero si no está Dianita, pues nos pueden dejar los datos y ya un comercial de nuestra empresa lo puede contactar para que le haga la demo y ya si usted está interesado, entonces ya le pueden hacer una cotización.
Exactamente, las personas que están interesadas nos pueden dejar sus datos, pueden dejarnos su número de contacto o su correo en este chat o pueden manifestar que si están interesados en conocer logro en la encuesta de satisfacción que les sale una vez finalizado el webinar o también tienen la posibilidad de entrar a leer más acerca de Nómina en nuestra página web o también en nuestras redes sociales. O sea, canales de contacto tenemos muchos. Nuestro área comercial les brinda una asesoría totalmente gratuita. Pueden conocer todo y hacer todas las preguntas acerca del logro del software que les interese y ya pues sin ningún compromiso y es totalmente gratis y ya si están interesados, como dice Luz Janet, pueden acceder a una cotización para que entren a trabajar con con Nómina Logro y a cumplir con todas estas obligatoriedades. Bueno, Durley Elena nos dice excelente explicación, muchas gracias. Por el momento, querida Janet, no tenemos más preguntas. Creo entonces que aquí vamos a cerrar. No sé si te gustaría dar una recomendación, un consejito antes de finalizar. Gracias, Luisa. Bueno, no. Las recomendaciones y los consejos se los di desde el principio del webinar. Porque este webinar, como su nombre lo dice, es como enfocado, interesado en que ustedes conozcan todas esas obligatoriedades, ¿sí? Este webinar, acá pueden haber personas que quieran ser emprendedores, que quieran tener su propia empresa, entonces nos interesa mucho que conozcan todas esas obligatoriedades, porque es que yo puedo salir con muchos sueños, pero simplemente voy así o tengo muchas ganas de conocer qué es, con qué cosas tengo que cumplir, pero encontrarlas en internet o que una persona me las diga no es fácil. Tengo que investigar mucho por un lado, por el otro, tengo mucho desgaste. En cambio, aquí con este webinar de primera mano están obteniendo como todo ese conocimiento y ya de acá pueden salir como más tranquilos a seguir investigando, a seguir como preguntando, pero ya pueden ir a profundizar más. Digamos que aquí se les da muy por encima como todo este conocimiento. De aquí para adelante se tiene que tener mucho conocimiento para cumplir, pero cumplir bien, ¿sí? No cumplir por cumplir. Yo tengo que cumplir, pero bien, cumpliendo con toda esa legislación y toda esa legislación en Colombia tiene mucha filigrana y sobre todo a nivel de nómina, de cálculos de nómina hay una filigrana demasiado amplia y para eso está nuestro software, para que ustedes vayan aprendiendo, porque para eso también tenemos nuestra Universidad de Logro. Ahí damos muchos ejemplos, explicamos cómo se hacen todos los cálculos. Entonces ustedes pueden ir aprendiendo de la mano, pero con este software ustedes pueden dormir tranquilos. Yo como dueña del producto sé por qué se los digo. Nuestro software está en capacidad que usted contrate empleados a destajo por horas, que muchos software no tienen forma de que usted pague por horas. A usted paga jornada completa o no puede pagar. Nuestro software la deja pagar por horas. ¿Sabes qué? Mire, yo tengo un empleado que solo viene 3 horas todos los días. Usted puede pagarle tranquilamente con nuestra aplicación. Entonces, nada, Luisa, muchas gracias a todos por la asistencia, por el interés y espero que les sirva bastante a todas las personas sin importar pues como el perfil que tengan en este momento, todos los que asistieron. Es muy importante que conozcan de primera mano toda esta información. Gracias, Luisa. Gracias a ti, Janet, por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Muchas gracias a todas las personas que sacaron este ratico de su tarde para aprender de la mano del logro. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que este webinar va a estar publicado a partir de mañana al mediodía en nuestro canal de YouTube, por si también les interesa volver a revivirlo, ir a, no sé, a tomar un pantallazo de alguna información especial que les dio Luz Janet o ir a compartirlo, van a poder encontrarlo en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Muchas gracias nuevamente, que tengan un excelente resto de tarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, hasta luego.